visitan hoy en su canal El Poder Consciente, les agradezco mucho sus seguimientos, sus mensajes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a veces no sabemos en qué etapa estamos, que se llama el duelo. Hoy no es una coincidencia que hablemos de este tema, sobre todo para las personas que hemos perdido gente, familia, amigos, seres queridos, animales. Para todos ellos, bueno, pues hoy vamos a trabajar toda esta parte del duelo, porque la luna llena es la luna, en esta luna que estamos es la luna de luto, y entonces es la luna de la parte de los antepasados, de los ancestros, de los que hemos perdido desde el corazón a alguien importante en nuestra vida. Entonces agradezco mucho que nos acompañen y que se queden hasta el final, porque vamos a hacer una meditación muy bonita para despedir a ese ser amoroso y saber si realmente ya hemos pasado el duelo o no, porque a veces confundimos el duelo con el luto. Entonces vamos a ver la diferencia entre duelo y luto y ver en qué fases del duelo podemos estar y en qué fase no. Entonces les agradezco mucho su compañía y que nos sigan apoyando y visitando en El Poder Consciente en YouTube y aquí en su página Perla Aguirre, Samandi, La Luz de tu Ser, Bufón en Mahim, con todo esto. Entonces vamos a hablar. Gracias, Rafa, por visitarnos, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Como siempre es un placer. Gracias, Perla, por tocar este tema tan delicado para muchos. Es una fibra muy delicada y tenemos que tocarlo con mucho respeto, con mucha serenidad y por supuesto no herir las fibras de las personas que nos están viendo con este tema. Esa es la importancia, y dar solamente este tema como una mera información. Claro. y que sea lo más benevolente posible esta situación del duelo. Y aparte, como te platicaba, ¿no? Hoy se fue un ser muy querido para nosotros. De hace un año. Si quieres mencionarlo. Sí, hace un año estamos haciendo este programa del duelo precisamente en honor a un gran maestro que tuvimos en nuestras vidas, un maestro que nos ha enseñado y nos hizo entrar en esto de la espiritualidad, nos enseñó la magia de la espiritualidad, de la energía cósmica, de la unión, de la hermandad, de la unión con la naturaleza, de los elementales, el gran maestro Maracame, don Casiano López de la Cruz, que en paz descanse, que hoy hace un año partió, trascendió. Para nosotros fue una trascendencia porque fue un maestro tal cual, literal. Y para los que conocimos a ese maestro y fue un gran amigo y cercanos, gente que nos ha visto, que nos ve, que nos acompaña y ha ido a sus ceremonias, la verdad fue una bendición haberlo conocido y haber trabajado con él. Las enseñanzas no cualquiera trabaja como trabajó él en su vida. Entonces, digo, es muy dolorosa, pero bueno, pues de eso se trata precisamente, doctora, este programa, de cómo es que podemos lidiar con este duelo. Y es precisamente proporcionalmente a lo cercano que tienes a la persona que partió, ¿no? O sea, si la persona fue muy cercana, muy allegada, por supuesto que la emoción de la pérdida es mayor. No es lo mismo saber que se murió el vecino porque ves el moñito afuera de su puerta, que perder un hijo, que es el extremo total, ¿no? Claro. O sea, porque nosotros naturalmente venimos a morir. El haber nacido es lo más suicida que ha hecho el ser humano, el 100%. Es lo que dicen, ¿no? Que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Es la muerte. Y digo, ya hace poco tuvimos aquí un programa hablando de tanatología, que se hizo pues para que entendiéramos esta parte de la partida, la transición, no de la persona que se va. La persona que se va en realidad, pues hay mitos. Lo más científico que puede existir es que es la nada.
¿sí? Pero nosotros vamos haciendo una recreación de nuestra partida en base a enseñanzas y lo que vamos nosotros atrayendo educativamente. Entonces, si nosotros fuimos religiosos de por vida, nuestras madres y padres religiosos de por vida, pues nos van a enseñar que cuando nosotros partamos, vamos a llegar al cielo, claro, ¿no? O al infierno, o al inframundo, Pero bueno, lo bueno de todo este programa es ver la diferencia entre luto y duelo, porque a veces pensamos que el luto es el duelo y en realidad no. ¿Cómo saber en qué etapa estoy y cómo saber cuál es la diferencia del duelo y del luto? Entonces, el luto simplemente es la expresión externa del dolor, es cuando tú te vistes, te arreglas para este proceso, ¿no? Cuando te dan la noticia, cuando sientes pues, el shock de lo que está pasando, acompañas al familiar o los familiares te acompañan a ti. Y el duelo es esa emoción todavía no reconocida dentro de ti, perdida dentro de ti. Entonces hay mucha diferencia entre luto y duelo. Entonces el luto es el que llevamos cuando los vamos, todo depende de la religión de cada quien, de cómo lo llevan los cristianos, los católicos, los budistas, cada quien lo lleva el proceso como va. Pero el duelo en realidad es la emoción. Y entonces la pregunta que nos debemos de hacer para saber si estamos en el duelo es, cuando hablas de alguien que se acaba de ir y sientes este nudo en la garganta y no puedes ni mencionar su nombre y te salen las lágrimas. ¿Cómo nos acaba de pasar? Es un duelo no hecho, ¿no? Es un duelo que todavía tu cuerpo no ha sido asimilado ni reconocido. Entonces, en consulta me pasa mucho que me dicen, es que mi papá se fue hace tantos años y oyes el nudo, este nudo que se siente así como que, ¿no? Y la voz que se entrecorta, ya sabes que la persona sigue en el sufrimiento. Así es. Entonces no necesitamos el sufrimiento para llevar a cabo la memoria de esta persona que se ha ido. No necesitamos estar ahí por esta ausencia de esta persona. Nos duele. Yo a veces digo, hay que hacer el duelo, hay que cortar, y pensamos que cortar es ya no volver a pensar en él ni volver a verlo. No, simple y sencillamente sacar la emoción y dejar de estar cargando este dolor. Claro, sí, no, el duelo de ahí proviene de dolor, claro, ¿no? Y el sufrimiento, como dicen, es opcional. La gente puede caer en el sufrimiento ya causándole una patología, claro, porque puede caer en depresión, puede caer en problemas de antisocialidad, puede caer ya en trastornos depresivos, estrés muy fuertes, en donde ya la vida se te acabó. Y no sabes que estás en ese momento, ¿no? Sí, a llegar a ser tu duelo natural o normal, que dicen que debe de ser de 6 meses a 1 año. Si todavía pasas de ese año, bueno, entonces ya necesitas también un poco de ayuda, un poco de terapia emocional para que puedas ser más llevadera ese duelo y puedas ya de tajo cortarlo con diferentes herramientas que tenemos en el mundo claro, holístico y de terapias emocionales. Y psicológica, ¿no? Están las tanatólogas que les presentamos el programa pasado, que digo, hay que visitarlas también cuando estamos en este proceso. Y como dice Rafa, no hay normalidad. En realidad cada quien lleva su duelo como puede y sabe. Pero si llevas 2 o 3 años sintiendo esta emoción de tristeza, entonces estás en un duelo no hecho. ¿Y qué es lo que sucede? Que tu cuerpo lo absorbe como algo y lo puede hacer enfermedad. Entonces hay que transmutarlo y seguir venerando y honrando a la persona que se fue desde un animal. O sea, también los animalitos merecen su duelo porque son como familia, son familia de nosotros mismos. Entonces, que no te dé pena hacer tu duelo de tu gato, de tu perro. Separaciones, divorcios. Exactamente, no los duelos nada más son de gente que se va de la vida, sino también una pareja con la que rompiste, un trabajo que dejaste. Todo tiene que ver con esta parte del duelo porque es una separación, el cambiarte de casa, de lugar, de país, o sea, hacerles su respeto. Hoy en particular vamos a hablar de las personas que trascendieron. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una meditación especial para despedirnos de ellas. Entonces por eso hoy vamos a enfocarnos más que nada en el duelo de la muerte. Pero en realidad el duelo habla de todas estas pérdidas que hemos desde la pareja, desde una separación, claro, todo, un divorcio es un duelo, ¿no? Entonces
darle su tiempo también a la separación, darle su tiempo también y su respeto a cada proceso de los seres humanos y darnos nuestro momento. Entonces, también puede ser hasta constelar con esa persona, claro, porque puede ser que hayas tenido un lazo, un nexo con esa persona más allá de esta vida, y por eso es que en verdad es muy difícil soltarlo, claro, porque ese apego que tienes, ya lo hemos visto con el árbol transgeneracional, de los enlaces que sí, tienes tan fuerte con las personas que se van a veces, y dices tú, bueno, esta persona que se fue era parecida a tal persona, esta persona que se fue nació o murió el o año. amigos, ¿no? O sea, exacto, amigos, o gente tíos, que se fue muy, muy fuerte, ¿no? En accidentes. pero o sea, como dicen, todo esto de la muerte simplemente es un vaivén, ¿no? Del mismo cosmos. Como dicen, nada es tirado por el universo, todo es reciclado. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si esto lo venimos creando así, podemos creer que nuestra persona ya partida, ¿sí? Que ya partió, te la vuelvas a encontrar. claro. ¿No? Pero ya de otra forma, ¿no? O sea, eso está posiblemente metafísicamente comprobado. Claro, pero ¿cómo sé que no estoy en duelo? Cuando recuerdo a la persona y ya no lloro, ¿no? O sea, cuando recuerdo a esta persona, pero ya no en tristeza, sino la recuerdo en amor, en alegría, sin sufrimiento, cuando no estoy en esta zona ya estoy en la zona de nostalgia y no de tristeza, como me sucedió a mí, ¿no? Que hablo de él y todavía siento como este nudo en la garganta. Claro. ¿No? Porque todo es proporcional al apego que tuviste con esa persona. O sea, vuelvo a repetir, naturalmente a nosotros se nos van yendo en la vida, pues, compañeros en el camino, y hay gente que decimos, híjole, ¿cómo se llamaba esta persona? No, pues no me acuerdo, pero pues tiene 10 años que se murió, pero es porque no tenías o porque el inconsciente, miedo, ¿no? está guardando algo ahí que no quiere abrir. Pues también por eso claro. no queremos hacer el duelo, cuando conscientemente decimos, pues yo ya lo pasé, yo ya lo viví, pero el inconsciente no, porque ese es el que realmente habla y no sabemos qué es lo que está guardando. Entonces ese es el que hay que hacerle caso, esa es la emoción. ¿Qué sientes tú cuando piensas en esa persona que se fue? ¿En qué parte de tu cuerpo te está llamando y en qué lugar? Y si sigues con esta parte de que en el corazón o en el nudo de la garganta, entonces estamos en el duelo no bien hecho. Entonces seguimos con esta lealtad de seguir conectadas energéticamente y pensamos que si a la hora de soltarlos, pues los vamos a dejar de ver, o vamos a dejar de sentir por ellos, o vamos a dejar... Y en realidad no, lo único que hacemos es como limpiar la energía y observar. El duelo tiene varias etapas y una de la primera etapa es la negación, ¿no? Entonces, cuando estamos en negación, cuando decimos no, pues no se ha ido, o de repente dices, oye, le voy a hablar por teléfono, pero ya no está, ¿no? O sea, hace poco me pasó así, que estaba una persona que me dice, es que le voy a hablar a mi mamá, y yo, pero tu mamá ya no está. Oh, sí, cierto. O sea, la primera reacción que siempre subimos a la pérdida es no es cierto, no, claro. Te impacta la noticia. Y después de la negación venimos a la negociación, que es cuando nos refugiamos en cosas como el trabajo, la comida, cuando nos metemos en a lo mejor algunas cosas no positivas para nosotros, sí, el exceso de ejercicio, ¿no? Los excesos. Evitar la emoción, eso es buscar cualquier cosa que te evite la emoción. Todo puede ser, y puedes pasar 2 años y tú estar en cualquier etapa, o sea, ninguna es más importante que la otra. Simple y sencillamente hay diferentes etapas y entonces empiezas a hacer un trato con la vida y con Dios. Ok, si yo pierdo mi salud, entonces te negocio algo diferente. Y empezamos con esta reestructuración conductual y empezamos a cambiar, ¿no? Si yo no tomaba, ahora sí tomo, si no fumo, ahora sí fumo, si no comía en exceso, o sea, me voy a los extremos. Y después de la negociación nos vamos a la ira, entonces ya comienza con el enojo, ya empezamos con esta parte de la tristeza, la depresión, el por qué, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi gato? ¿Por qué mi perro? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué a mí? Cuando llegamos a la depresión, entonces ya puede ser que estemos en un avance, porque después viene la parte de la aceptación. Y cuando ya aceptamos que esto ya fue, entonces es cuando el momento el cuerpo dice,
ya puedes hacer tu duelo, ya es momento. No. ¿Cuántos años, cuánto tiempo, cuántos meses? Depende de cada persona. Cada persona es distinta. ¿Y a qué edad te tocó esa pérdida? Exactamente, porque no es lo mismo la edad, de los 2 a los 5 años, cuando un niño pierde a sus padres, no entiende lo que está sucediendo y lo único que hace es como entender. Y somos muy dados a decirles que tu papá o tu mamá se fue al cielo. Y cuando pasa eso, les metemos la idea y ellos creen que van a regresar, porque todavía no entienden lo que es el cielo. Entonces, sí es un conflicto esa parte, porque la madre o el padre tiene que hacerles entender. Cuando nos pasan entre los 9 y los 10 años, percibimos la muerte ya como algo malo, como algo negativo, como que la persona de verdad no va a regresar y nos puede suceder a nosotros. Y es cuando los niños se hacen aprensivos y empiezan a decir, oye, ¿de verdad que tú no te vas a morir? ¿Y qué les contestas? Y es cuando la tasa mayor de los niños le echan la culpa a esa pérdida, y empiezan a bajar las calificaciones en la escuela. Claro. Porque en verdad el impacto es mucho más fuerte en distintas etapas de tu edad. Ya siendo adulto, pues vamos a llamar que debe de ser más fácil superar una pérdida. ¿Por qué? Porque ya tienes supuestamente una fortaleza y un entendimiento, pero un guamazo es un guamazo, claro, ¿no? Y te va a doler de la misma manera, pero pues asimilada de diferente manera, nada más, ¿no? Puede ser que no te impacte tanto porque a ti no te tocó ir al hospital a reconocer el cuerpo, a ti no te tocó hacer todos los trámites funerarios, a ti no veías a tía Chona desde hace 10 años y nada más fuiste a su funerario. No, no es lo mismo la persona que en verdad está pendiente, y hay un pre-duelo, ¿no? Que es la aceptación antes de la partida, cuando tú ya dices, en algunos meses se me va a ir, y empiezas como que a prepararte, pero cuando te llega la noradrenalina está todo lo que da, no la puedes parar, que es la sustancia que te da la depresión. Y a veces dices, no, pues yo muy chicho, yo ya sé que se va a ir, Cuando se va, las sustancias hacen su trabajo y no puedes pararlo, y es lo mismo, en realidad es como no haberse preparado antes. Y la verdad es que, bueno, definitivamente para honrar la vida de alguien que se fue, que lo amamos, pues hay que honrarlo con la vida, ¿no? Y entonces hay que estar muy claros para comenzar a trabajar en esto, en qué etapa o qué elementos bloquean nuestro proceso natural de los duelos. O sea, ¿en qué punto estoy? Hay 6 puntos importantes que debemos de observar, en qué punto de mi duelo estoy, para comenzar a fluir y ver si yo estoy preparada para darle la importancia y el seguimiento. No significa que no puedas hacerlo. O sea, simple y sencillamente estos 6 puntos, no porque estén enumerados hay importancia en ellos, sino simple y sencillamente cada punto es importante. Si tú tienes alguno de estos puntos, estás en un proceso de no duelo. El primer de los puntos importantes es cuando tú pierdes a alguien y está la culpa racional. Cuando tú dices, es que yo pude haber hecho más, o a lo mejor te peleaste con ella y cuando regresaste algo le sucedió y le dio un infarto fulminante, ¿no? O quedaron cosas pendientes. O me pasó a alguien que, por ejemplo, su mamá le dio una gripa y que le dijo, ay mamá, es una gripa, y cuando regresó entró a la ambulancia y la señora nunca se recuperó de la gripa. O sea, cosas así que te queda la culpabilidad. Nos pasa mucho a los sanadores. Cuando damos sanación y estamos en todo este proceso de seguimiento y decimos, ¿por qué? Si yo puedo, nos pasa mucho de culparnos, ¿no? De decir, oye, a los médicos, ¿no? O sea, claro, si mi papá le pasó esto y yo me dedico a curar esto y él se fue de lo mismo, te queda esta culpabilidad. Entonces, si hay algo de culpa o algo que te quedaste pendiente en esta parte, bueno, estás en un proceso de duelo bloqueado. El segundo punto, Rafa, es cuando tuviste un pleito no solucionado con esta persona. A lo mejor con un amigo, te peleaste con este amigo, va en su coche, él tomó y ¿no? Y entonces te queda de, híjole, cómo se fue y cómo nos fuimos los dos. Cuando hay algo no resuelto entre la persona que se fue y tú, ahí también hay un duelo, porque te queda el cargo de la conciencia en tu inconsciente.
El tercer punto es cuando no pudimos decirle a Dios que tú estabas en un viaje y te avisaron que, como dices, la tía Chona se fue y tú no amabas a la tía Chona porque fue súper importante en tu vida y no pudiste llegarle a decir adiós. ¿Cuántas veces ha pasado que tú te fuiste del trabajo y cuando te avisaron tú ya no pudiste llegarte a despedir de la tía Chona? Entonces, imagínate, no pudiste decirle ni siquiera adiós. Entonces, esto lo puedes hacer en la parte del ataúd. Cuando está el ataúd ahí puedes despedirte. Es súper importante decir adiós, porque cuando tú dices la palabra adiós es como si tú le metes al inconsciente que de verdad se fue, ¿no? Si no, se queda como clavado todo esto. La tercera es el shock, el que decías, cuando te dan, a pesar de que supiste que estuvo sufriendo de alguna enfermedad, el shock que te da, no, como que no lo entiendes. No te cae el 20, como dicen, es la palabra de la asimilación, ¿no? De la negación y la asimilación. El cerebro entra en el estrés, lo que dices, de la noradrenalina, de las somatoxina, claro, todas estas, y entonces se congela y la mente se queda bloqueada en este momento, en el momento del shock. Entonces, eso es lo que está guardado en el inconsciente, y si tú todavía estás en shock, obsérvate. La segunda es cuando la negociación con la persona, con la mente, ¿ok? La persona se ha dado cuenta que a nivel emocional sigue sufriendo por esta persona, pero le gusta estar ahí y que no expresarse y que respeten esta parte de él o de ella, ¿no? Y la última es verificar si la persona, qué imagen se quedó. Porque luego somos muy dados de, velo a ver para que lo recuerdes como está ahí. Mejor recuérdalo en vida y en felicidad. Cuando no nos pasa eso, cuando lo vimos en una etapa de mucho sufrimiento, de que adelgazó, de que como que se deterioró su cuerpo, sobre todo en personas que tuvieron una enfermedad o niños, hay que cambiar esa imagen que tenemos de ellos y recuperar esa imagen de vida. Claro. Para poder desbloquear todo esto y expresar lo que realmente es lo que estamos trabajando y sacarnos de los duelos. Hay que entender que lo que vemos nosotros en un funeral es solamente la cáscara de la persona. Claro. O sea, ya el querer ir a verlo, a ver cómo se ve, realmente sin llamarlo un poco morboso, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué recuerdas algo que está ya dormido y partido, ya vacío? Sí, ya no tiene su alma, que era su esencia. Tenías que haberlo aprovechado cuando todavía tenía esa esencia dentro de ese cuerpo. Por eso es que cuando pues, está el féretro y está la persona, pues mejor evita verlo y mejor, como dices, quédate con esa imagen de la última vez que te sonrió, de la última vez que te saludó, de la última vez que te hizo de comer, de la última vez que lo viste en la noche. O sea, de esos momentos. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil la sanación y la asimilación con pensamientos buenos de ella, porque fueron más de esa persona que menos. Entonces eso te va a ayudar terapéuticamente a sanarlo con más rapidez, ¿no? Claro, y los primeros 3 puntos, ¿cómo me van a decir? Y bueno, ¿y cómo lo arreglo? Si no le pude decir adiós, escríbele una carta. Pon a la persona delante de ti imaginariamente y escríbele la carta y dile todo aquello que no le pudiste decir, todo aquello que sale de tu corazón, todo aquello, o sea, despídete, dile adiós. Aunque lo hayas podido hacer, a lo mejor todavía queda algo guardado dentro de tu corazón y todavía queda emoción. Entonces escribe. Si la segunda es algo quedó pendiente entre ustedes, arréglalo, se puede arreglar. El tiempo y el espacio solo lo vemos los seres humanos, pero entre los seres de luz y los que trascienden ya no existe tiempo ni espacio. Entonces tú puedes escribir una carta, quemarla y mandarla al cosmos para que le llegue el mensaje. Entonces, y la tercera, si tienes culpabilidad, pues escribe qué es lo que sientes en esta culpabilidad, qué es lo que estás cargando. Suelta esas piedras que traes ahí. Hiciste lo que pudiste hacer, no se pudo hacer ni más ni menos. Simple y sencillamente así fue y así debió de ser. No podemos transformar algo que ya pasó, ni seguirnos culpando por cosas como es que yo le dije, no le traje, sí le hice, no le puse atención. Y si lo tienes en vida, por favor, abrázalos y bésalos. Claro, para no tener esa culpabilidad después. Y hay que entender también que, bueno, ya la persona, no porque se haya ido,
tú te quedas aquí todavía y tienes que chambear la Claro. partida. La persona ya se fue, ella ya no tiene que trabajar. Claro, Nosotros los que nos quedamos aquí somos los que tenemos que hacer la chamba, como tú dices, con una carta, con una constelación, con un perdón muy de corazón, con una intención, pero darle el duelo a la cosa más pequeña, hasta la pérdida, como tú dices, de Claro. una mascota. No, bueno, No yo tienes creo que que darle su tiempo a cada duelo para que no se te haga una patología, porque quien se guarda las cosas al final somos los que estamos vivos, Claro. ¿no? Entonces vamos a tratar de perdonar, de olvidar a esas personas y que se vayan con su esencia, pero tú tienes una labor que trabajar aquí y es el asimilar esto. Y el cuarto paso, que es el del shock, bueno, eso sí tienes que ir con alguien que se dedique a dar terapias, con una tanatóloga, una psicóloga, con un psiquiatra, con quien te ayude a trascender y a quitarte ese shock de tu inconsciente y a sacarlo desde tu cuerpo, ¿no? Se hace con una meditación, se hace con una sanación, se entra al inconsciente, se ve qué es lo que estás guardando, pero sí también se vale ir a visitar a alguien que sea profesional y que te ayude a pasar este proceso y este duelo. Y el quinto, el de imaginar a la persona, bueno, normalmente se hace cuando está el feltro, el feltro ahí, entonces tú agarras y te despides de él y es como les digo, es y decirle gracias por todo, adiós, sé que no te voy a ver jamás. ¿Por qué? Porque ese es un entendimiento para tu mente de que no va a estar aquí. Y el último es visualizarlo y verlo bien, sano, observarlo, observar que está en un mejor lugar, que simple y sencillamente su alma se fue a donde pertenece y donde debe de ser. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una meditación muy bonita para que los que no hemos cerrado los duelos los podamos cerrar. Esta meditación la vas a encontrar en YouTube, en El Poder Consciente, y hay una área de meditaciones por quien no tiene el tiempo de hacerla, por quien viene manejando, o quien está en el trabajo, o quien todavía nos está viendo en otro lugar, puede volverla a bajar y volverla a recuperar para que lo hagamos desde el corazón, porque de verdad se necesita tiempo para soltar. Conectemos con este ser que se fue, con este ser que trascendió, y comencemos a despedirnos desde el corazón, desde el alma, y sintamos realmente la emoción que está guardada ahí y el duelo que puede estar guardado. Así que te pido desde mi corazón y desde tu ser que simple y sencillamente cierres tus ojos y que te des este momento para ti. No es una meditación que la vamos a hacer lo más corta posible. Entonces cierra tus ojos, inhala profundo. Simple, sencillamente observa tu respiración. Inhala, exhala y sé uno con esta respiración. Y quiero que te conectes con tu respiración. Así que inhala, exhala y quiero que traigas a esta persona a tu mente, a tu pensamiento y que te observes y que observes en dónde está esta persona. Si está parado al lado tuyo, ¿en qué área está? Si está parada atrás de ti, enfrente de ti, ¿dónde está? Y ves sintiendo la emoción que tu cuerpo siente. ¿Qué siente tu cuerpo en este momento? ¿En qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo? Y simplemente déjate sentir. Deja sentir esta sensación en tu cuerpo. ¿En dónde está esta emoción en tu cuerpo? Pecho, en tu garganta, en tu frente, ¿en dónde está? Siente el vínculo
tienes con esta persona. ¿A qué se parece este vínculo? ¿Qué te está uniendo a él? Observa si hay un cordón umbilical, un cordón de plata, un hilo, una cadena, una liana. Simplemente observa. Y si es así, pregúntate qué es lo que te está conectando a él, a ella, a este ser vivo, amoroso. ¿Por qué quieres seguir conectado a él? A ella. Y tu cuerpo te está diciendo en dónde está guardada esta energía. Siéntela. Se puede sentir como una comezón, un dolor, un ardor. Y pregúntate si deseas seguir atado a esta persona. Simplemente pregúntate. Y si es así, pregúntate por qué. ¿Por qué quieres seguir atado? ¿Por qué quieres seguir conectado? ¿Qué es lo que te satisface de seguir atada a esta persona? ¿Qué llena tu necesidad de seguir atado a esta persona? ¿Es el amor? ¿Qué hay de todo esto? Tal vez puede ser placer. Identifica esta emoción. Simplemente siéntete y pregúntate. Y date un minuto para ti. Date un minuto para sentir. Y habla con él desde el corazón, con ella, con tu gato, con tu perro, con quien estés. Simplemente desde tu corazón dile todo aquello que no le pudiste decir en su momento. Desde tu corazón dile todo aquello que no le pudiste decir, que no le pudiste desear. Es el momento de despedirse, es el momento de decir adiós. Y mientras haces esto, observa cómo esta persona lo rodea una gran luz. Siente como atrás de él se ve un gran camino y este camino está rodeado por una gran luz. Observa esta gran luz detrás de la persona que se fue. Y es momento para ti de decir adiós. Así que hay algo que tu alma quiera decirle, es momento de decírselo, de despedirse, de quitar las culpas, de decirle todo aquello que tu corazón emana y siente. Mientras tú lo observas en esta gran luz y mientras tú le dices todo esto, solo observa cómo una gran deidad llena de luz se acerca a él. En lo que tú creas, en su ángel guía, en Dios, la divinidad, en lo que tú creas, observa cómo esta deidad luminosa se acerca a él en luz, en paz, a ella, a este ser que se fue, a esta persona que se fue de tu vida, y llénalo de esa gran luz y simplemente observa que es momento de decirle adiós y que es momento de que su alma se vaya de donde provino. Es el tiempo de decir adiós y cortar el vínculo y confiar en que este ser de luz lo va a llevar a su lugar.
a la casa de su alma. Y entonces le vas a entregar este vínculo que te une a esta persona. El cordón que viste, el hilo, la liana, el cordón de plata, lo que tú hayas observado que estaba ahí. Entrégaselo a este ser de luz y dile que confías plena y completamente en él y que sabes que a partir de este momento esta persona va a estar en el mejor lugar en donde puede estar. Va a ver el mejor amanecer que puede ver y que tú confías plenamente en que el amor siempre los va a unir, que lo único que estás soltando es el apego emocional del dolor. Y simple y sencillamente observa cómo le entregas esta cadena, este lazo, este cordón, a este ser dimensional, a este ser de canal de luz desde tu corazón, y envuélvelo completamente y siente como él te regresa una burbuja de luz que va a tu corazón. Y comienza a ver cómo comienza a alejarse poco a poco, cómo comienza a alejarse con este guía espiritual. Y esta luz de tu corazón se va haciendo cada vez más chica, entrando al camino de tu corazón, mientras esta luz también se va haciendo pequeña, mientras tú la vas observando que se va alejando cada vez más y más. Siente cómo esta luz va trascendiendo cada vez más y más, hasta subir al cosmos y convertirse en una luz muy, muy pequeña. Y esta luz pequeña comienza a convertirse en una gran estrella. Y esta gran estrella se convierte en parte del cosmos. Y tú comienzas a colocar y a poner tu atención ahora en tu corazón de nuevo. Observa qué emociones quedaron dentro de ti y date un minuto para decir en voz alta lo que estás sintiendo, esa emoción que tu corazón está sintiendo. ¿Qué siente tu corazón? Pregúntale y dilo en voz alta y date este minuto para ti, saque toda esta emoción de ti. Mientras vas inhalando profundamente y exhalando, y tienes todo este silencio para ti, solo para ti. A comenzar a regresar, a sentir nuestro cuerpo en el lugar en el que estás sentado o acostado, a percibir tu cuerpo, tus piernas. Mientras inhalas profundo y exhalas, comienza a mover los dedos de tus manos, abre y cierra los puños de tus manos. Y si crees que quedó algo pendiente, no importa, simple y sencillamente escríbelo. Y date el tiempo de hacer esta meditación en cuantas veces tú quieras. Comienza a regresar. Damos 3 inhalaciones profundas. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Y voltea tu cuello del lado derecho, del lado izquierdo. Cuando estés listo y preparado, abre tus ojos. Y ya estamos aquí de regreso. Y como les digo, de todas formas la meditación va a estar completa en YouTube, en el canal El Poder Consciente, por si necesitas más tiempo, más espacio.
y terminar este duelo con las personas o la persona o el animal. Y como te decía yo, cerrar el duelo y simplemente honrar a la persona en vida y agradecerle por todo lo que nos dio. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este su canal El Poder Consciente, en vivo en Facebook, en Perla Aguirre, y recordarles nuestra página Samandi y la Luz de tu Ser, Bufonemajim, Ajima. Y hubo un corte ahí pequeño, no sé de cuántos minutos, pero este video como siempre se va a editar. Eso es el haberlo hecho en vivo. Estas son las situaciones y causas que pasan cuando lo hacemos en vivo. Pero la transmisión completa y editada lo podrán ver en su canal El Poder Consciente por YouTube. Y por supuesto pues que se va a compartir esto en YouTube para ya también editado, ¿no? Para y bueno, cuando quieran. Si estás en un proceso de duelo, con mucho gusto, bueno, hacemos la parte transgeneracional, la parte energética, la biodescodificación, la parte de la hipnosis para ayudarte a trascender. Y si no te digo, hay buenos tanatólogos, buenos psicólogos, siempre apoyando al crecimiento espiritual. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros. Y es un tema importante, es un tema que tenemos que seguir hablando con él, pero hay que aprovechar esta luna, ¿no? Hay que aprovechar la luna, que la luna también nos ayuda a trascender. Claro. Y que bueno, para las personas que están padeciendo esto, vamos a tratar de que asimilemos que es normal, es parte del proceso del ser humano. Desgraciadamente vamos partiendo conforme vamos cumpliendo en la vida, no sabemos el momento, así que por favor no lo controlen, no traten de controlar su muerte. Es muy importante para el desarrollo emocional y para no tener crisis severas de ansiedad o miedo a la muerte. Eso es muy ahorita muy visto. 37% de la ciudad está padeciendo crisis de ansiedad por miedo a la muerte. Entonces esto primero tenemos que trabajarlo nosotros, saber que esto es inevitable e incontrolable para nosotros, no sabemos ni en qué momento ni cómo será. Así que mejor disfruten de la vida y siempre, como siempre, les deseo la mejor de la salud para todos ustedes y que este proceso de duelo pues sea lo menos doloroso y que no les sea tan agresivo esto, ¿no? Pues gracias por todo, namaste, y nos vemos en el próximo programa. Les agradezco. Gracias.